¿qué tal? Bienvenido una vez más a un nuevo vídeo del canal de Javi Granero de Pesca y Naturaleza. Gracias a todos por estar ahí y por ver los vídeos. Si no habéis suscrito, os invito a suscribiros al canal, a darle a like si el vídeo es de vuestro agrado, a compartirlo. Y bueno, sin más, hoy vamos a ver un montaje de pesca muy utilizado para el Black Bass. Es un montaje muy efectivo, un montaje muy eficaz, muy sencillo de hacer, muy económico, y se trata del montaje Carolina. Bueno, pues una de las características más importantes de este montaje se trata de que el señuelo vaya a una distancia relativamente separada del plomo para que navegue con mayor soltura y el Black Bass no encuentre ningún impedimento a la hora de tomar el señuelo ni ninguna cosa que lo pueda asustar. Sin más, vamos a ver primero el material que vamos a necesitar para realizar este montaje. Bueno, pues mirad, vamos a necesitar plomos. De aquí tenemos de tipo bala, de varios pesos. ¿Veis? Podéis utilizar también, estos son de plomo, pero también hay de tungsteno. El de tungsteno nos va a salir un poquito más caro, pero tiene más peso y va a ser más sensible. Yo aquí en este caso solamente tengo de plomo. Mirad, este es camuflaje, este está camuflado en color verde. ¿Veis? Y también vamos a necesitar unos anzuelos para vinilo. Podemos utilizar este recto o de estos dos modelos, el que más os guste, ¿vale? O el que más confianza os dé. El anzuelo siempre tiene que ir equilibrado con el plomo y con el vinilo, ¿vale? También tenemos aquí unas perlitas de plástico que utilizaremos para que el plomo golpee en las perlitas. Estas perlitas también utilizaremos un destorcedor, un quitavueltas. Entonces las perlitas irán delante del quitavueltas para evitar que el nudo sufra, y luego pues bueno, el plomo irá golpeando en las perlitas para que produzcan un sonido. ¿Veis? Esto iría así, de esta forma. O sea que podríamos poner una perlita o dos. Bueno, en primer lugar comenzaremos por meter un plomo de tipo bala en la línea. ¿Veis? Ahora meteremos una perla o dos. En este caso son de color rojo y de plástico. Vosotros podéis utilizarla de cualquier material, de plástico, de cristal o metálica. ¿Veis? Ya hemos metido la primera. Podéis meter una solo o podéis meter dos, ¿vale? Ya según lo que quiera cada cual. Una vez que estén las perlas y el plomo introducidos en la línea, pasaremos a atar el quitavueltas o destorcedor . Bueno, en este caso cada uno podemos hacer el nudo que más nos guste o que más confianza nos dé. Bueno, yo en este caso este es el que suelo realizar porque es muy rápido de hacer. Ahora os dejaré un enlace en la descripción de este vídeo donde explico los 3 nudos más sencillos que podéis utilizar para atar anzuelos, para atar el destorcedor o para atar señuelos. ¿Veis? Una vez que ya tenemos el quitavueltas montado en el hilo, ¿veis? Este es
Esto lo que buscamos principalmente es que haga ruido. ¿Veis? Aparte de que la perla va a proteger el nudo, cuando el plomo choque con las perlitas, estas provocarán un sonido, ¿vale? Si las perlas son de cristal o son metálicas, harán mucho más sonido que estas que son, por ejemplo, de plástico. Bueno, mirad, aproximadamente qué distancia daremos del anzuelo al plomo. Mirad, cogeremos y daremos la largura del brazo. ¿Vale? Cogemos el anzuelo, estiramos el hilo hasta la altura de la axila. Y esta será una medida más que suficiente para que nuestro señuelo navegue a una distancia prudente del plomo. Y ahora vamos a terminar de montar el último tramo del montaje. Bueno, en este caso vamos a utilizar un hilo de fluorocarbón. Ataremos el anzuelo. Nosotros en este caso podemos utilizar cualquiera de ellos. Vamos a utilizar este recto. Yo aquí voy a utilizar el mismo nudo porque yo este nudo es el que utilizo siempre. Se puede hacer, ya os digo, metiendo el hilo solamente una vez por la anilla o metiéndolo 2 veces, ¿vale? Con lo que así el nudo pues será más resistente, tendrá más resistencia. Giraremos varias veces. Ya como he comentado, os dejaré en la descripción del vídeo el enlace de los 3 nudos más sencillos que podéis realizar, rápidos, fáciles, paso a paso para atar vuestros señuelos y vuestros anzuelos. Bueno. Bueno, y ahora procedemos a atar el hilo al quitavuelta o destorcedor. Dejando así por terminado el bajo de línea, en el cual se encuentra el anzuelo y el señuelo. ¿Veis? Y así quedaría nuestro montaje. Vale. Aquí podemos poner cualquier tipo de señuelo que más nos guste, pero es aconsejable poner un señuelo que tenga flotabilidad. ¿Por qué? Porque al quedar nuestro señuelo retirado del plomo, lo que a nosotros nos interesa es que el señuelo no quede pegado al suelo, sino que quede más o menos en suspensión, o que cada vez que movamos el montaje, el señuelo tarde lo máximo posible en tocar fondo, o sea, vaya poco a poco profundizando. ¿Vale? Hay algunos señuelos que se nos quedarán así, sin tocar el suelo. Bueno, pues en este caso vamos a poner una salamandra. La anzuelamos, como siempre ya sabéis, la boca de la salamandra hasta la curva del anzuelo. ¿Veis? Hasta la curva. Y aquí es ya donde sacamos el anzuelo, por aquí. Y como siempre, pues nada, a la altura de la curvatura del anzuelo, aquí donde tenemos el dedo, es donde tenemos que clavar. Y así se nos quedará. Si queremos dejar el anzuelo con la punta un poquito libre, lo podemos hacer así. ¿Veis? Pero si hay alguna zona, hay muchas algas o hay en el fondo muchos enganches, pues entonces tiramos un poquito hacia atrás y clavamos el anzuelo en el cuerpo del vinilo de esta manera.
sin que asome. Y de esta manera ya tendremos montado nuestro montaje. El destorcedor, las perlas y el plomo. Un montaje sencillo, muy económico, muy eficaz. Os garantizo que da unos resultados excelentes. Lo utilizaremos en próximos vídeos que salgamos ya cuando empiece la temporada de primavera y empiece el Black Bass a moverse. Utilizaremos y lo veremos con más detalle, su movimiento en el agua. Y nada. Bueno, como ya he comentado antes, este montaje lo que tratamos con él es de llamar la atención del Black Bass. Esto es un montaje de fondo, ¿vale? Para dejar que caiga todo el montaje por completo al fondo del río o del embalse donde estemos pescando. Utilizar siempre vinilos que tengan flotabilidad para que tarden en hundirse, ya que como el plomo llegará primero al fondo, nuestro señuelo bajará más lentamente, entonces el Black Bass seguramente lo tomará. Si ya vemos que pasan unos segundos y no hay ninguna picada, pues arrastraremos con la puntera de la caña siempre hacia un lado. Lo que tratamos no es de levantar el montaje hacia arriba, lo que tratamos es de arrastrarlo un par de metros y lo moveremos, y así pues tendremos más opciones de tantear la zona y tendremos más ocasión de mover nuestro señuelo entre algas o entre rocas, mucho más visible para el pez. Bueno, pues nada, como he dicho, no dejéis de utilizarlo, veréis qué buenos resultados os da. Si os ha gustado, compartirlo y darle a like, suscribiros al canal. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. A todos los que hacéis comentarios, a todos los que veis mis vídeos, gracias de todo corazón. Un saludo y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.